Bienvenidos al Mundo desde el Sur. Les saluda Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Veíamos imágenes impactantes que han marcado la dinámica informativa, sobre todo la grave crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma de Ceuta, la cual enfrenta su mayor presión de este tipo desde mayo de 2021 tras la llegada masiva de miles de migrantes por vía marítima en menos de 2 semanas, con un flujo de entre 2.000 y 3.000 personas en una sola jornada y que ha forzado a las autoridades locales a exigir al gobierno de Pedro Sánchez la declaración de emergencia nacional y el cierre de la frontera. Respecto a las razones de por qué se da esta migración, el fenómeno responde, según los analistas, a la combinación de muchos factores. Por un lado, las motivaciones de los propios migrantes, en su mayoría jóvenes del Magreb, que escapan de la pobreza y de los conflictos armados producto del intervencionismo y de la injerencia neocolonial. Por otro lado, los factores operativos y geográficos, aprovechando las horas nocturnas para zarpar desde playas de Nidec y Castillejos e intentar bordear a nado el espigón fronterizo del Tarajal, algo que por supuesto ha tenido repercusiones geopolíticas, sobre todo en la Unión Europea. Vamos a estar hablando de todo este escenario. Antes debo recordarle, a través de redes sociales a lo largo del día hemos sondeado también la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo la pregunta que le hemos hecho al respecto. Sin embargo, esta es la pregunta con el código QR para que usted, si no lo ha hecho, pueda participar. Sencilla la pregunta: ¿qué responde el recrudecimiento de la crisis migratoria en la ciudad de Ceuta? Allí están las opciones y de inmediato le invitamos a participar. Vamos de inmediato al análisis. Fernando Esteche me acompaña en la distancia, director general de PIA Global, doctor en comunicación social, profesor titular de Relaciones Internacionales y también de Historia Contemporánea de América Latina. Nos acompaña desde Argentina. Muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo. Bienvenido. ¿Qué tal, Luis Francisco? Un gustazo estar con vos esta noche. Es un gusto saludarte y bueno, tener en cuenta pues la situación en la ciudad de Ceuta. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la lectura que estás ofreciendo en torno a todo este escenario y esta crisis migratoria sin precedentes en España? Una parte tiene que ver con las motivaciones de los desplazados, que esto lo venías analizando vos, la cantidad que tiene que ver con las propias crisis que el neocolonialismo construyó en África. Ahora, lo que no podemos perder de vista es la utilización que hace Marruecos de la llave migratoria para facilitar o permitir o promover migraciones, que lo ha hecho en distintos momentos de crisis y de tensión política con España, y ahora no está exento de esto. Yo creo que claramente es una crisis provocada, que tiene una responsabilidad política de primer nivel el gobierno marroquí, que además con los camiones de gendarmería, se han visto las imágenes, transportaba a la población. Se trata de decenas de miles de personas que debemos decir además que ya para esta altura, recién decía Grande Marlaska, el ministro del Interior español, ya habían devuelto cerca de 50.000, ¿no? Que ellos dicen que han vuelto por voluntad propia, estos desplazados, ellos llaman migrantes. Muy probablemente tenga que ver con las razias que el Ejército y la Guardia Civil hicieron por la ciudad de Ceuta, planteando el regreso. Es decir, lo que esto no debe perder de vista, lo que significó el ingreso de más de 60.000 personas en 48 horas. Y esto creo que tiene que ver con, ya había sucedido en 2021, cuando fue la internación en España del dirigente fundamental del Frente Polisario, como medida de presión política. Ya sucedió en el 2022, recordemos en el 2014 la masacre de la valla, y cuando tirotearon a los que estaban en el mar, que por esto España fue al Tribunal de Derechos Humanos español. Pero en esto claramente conviven y se conjugan, y lo vemos además viendo los análisis posteriores. Tiene que ver con por un lado, la alianza marroquí, que es el sionismo en África, cuyo rey Mohammed VI es la quinta fortuna más grande de África, con un pueblo absolutamente pobre, con los acuerdos de febrero de minerales críticos que hace con Estados Unidos, con los acuerdos de enero que hace con Estado de Israel. Es decir, un Marruecos que plantea una hegemonía en el Magreb muy clara, con un tándem que está muy enfrentado con España. Entonces acá se conjugan y se potencian, muy enfrentado con España por sus posicionamientos políticos, ¿no? Se conjugan y se potencian, y se facilita una situación que ya a esta altura. Bueno, y lo otro es que omitía es el acuerdo que hace
el 20 de julio va Pedro Sánchez a recomponer relaciones con Argelia y hace un acuerdo que tienen que hacer ahora una próxima reunión de provisión de gas. Recordemos que Argelia le provee a España cerca del 35% de su consumo de gas a través del gasoducto Medgas, que no es el que pasa por Marruecos, es el que va directamente por Argelia. Y recordemos que Argelia y Marruecos, justamente en torno al Sahara Occidental, son los dos países que están enfrentados. Así que debemos decir, por un lado, yo te diría como conclusiones, es una crisis provocada, es una crisis de presión política que Marruecos le impone a España, es una crisis donde Marruecos está respaldado por Israel y por Estados Unidos. Esto desde la Cámara de Representantes, el Comité de Financiamiento que hizo una declaración planteando a Ceuta y Melilla como lugares coloniales, hasta el embajador en la ONU de Israel que está planteando que Ceuta y Melilla tienen también una situación colonial en estas horas. Pero por otro lado no debemos dejar de reconocer una crisis humanitaria que existe en el continente africano, producto de las formaciones de violencia criminales que produjo Occidente, de las intervenciones militares, de las hambrunas y de las políticas neocoloniales y neoliberales que han planteado una situación de extrema pobreza. El detalle en este caso, a diferencia de la del 2021 y de la del 2022, que fueron crisis muy, muy concretas y donde había mucha migración o muchos desplazados, migración en el sentido del movimiento, de jóvenes, incluso muchos menores subsaharianos, en este caso son mayoritariamente marroquíes y algunos argelinos, quienes fueron. Esto da cuenta también del nivel de provocación y montaje de esta maniobra, ¿no? Sí, y a todo esto se combina también, Fernando, lo que veíamos en las últimas horas de la difusión masiva de videos en redes sociales de jóvenes que se prepararon para cruzar Ceuta, sumada a la falsa creencia de que la frontera se encontraba abierta y provocando, por supuesto, un efecto sin precedentes. Vamos a ver justamente en redes sociales, se difundían contenidos de cómo cruzar a Ceuta equipados con neoprenos, flotadores, impulsando a miles de jóvenes marroquíes a arriesgar incluso la vida a nado, rodeando espigones, provocando muertes por ahogamiento, por hipotermia. Bueno, han sido imágenes bastante sensibles. De acuerdo a Esteban Beltrán Verdes, director de Amnistía Internacional España, este flujo responde a falta de libertades, a una severa crisis social en Marruecos, donde el 25% de los jóvenes no estudia ni trabaja, sumado a la brecha económica reflejada entre ambos países, y donde el Producto Interno Bruto de Marruecos es de 168.000 millones de euros, mientras que el de España es de 441.000 millones. Impulsados por falsos rumores de fronteras abiertas, como decíamos, y por supuesto información en redes sociales donde muchos migrantes se encontraron con una realidad muy distinta a la esperada al llegar, lo que ha llevado a varios de ellos a arrepentirse, emprender incluso el retorno a su país tras arriesgar la vida. Y por otro lado, Fernando, teniendo en cuenta todo esto, bueno, el rédito político, hemos visto por supuesto reacciones en las últimas horas de dirigentes y líderes en la Unión Europea. ¿Qué decir también de esto? Porque se habla de la zona Schengen, obviamente de impulsar la posibilidad de que sea España, por supuesto, expulsado de esta zona. ¿Qué decir de todo esto y cómo estás viendo pues, los pronunciamientos, sobre todo de Italia, ¿no? Sí, no, yo omití decir algo que es fundamental y que por eso no es falsa información, es información verídica que el Tribunal Supremo español, o sea, lo que sería la Corte Suprema, emitió en los primeros días de julio una sentencia producto de aquella masacre del 2014, donde planteaba que solamente los que ingresaban de manera forzada, saltando la valla, eran devueltos sumariamente, pero aquellos que entraban por el mar merecían se abría un expediente individual, merecían refugio, y si pedían protección internacional, merecían una suerte de garantías y un proceso que se iniciaba administrativo judicial que les permitía estar en los CETI, en los centros de estancia temporal durante un tiempo. Esto fue fogoneado por las redes. Esto es lo que aprovecha a Marruecos para provocar esta situación, y esto es una cosa es lo que existe en términos de papel y otra cosa es la realidad. Después llegó el ejército español, patrulló, hizo razzias y construyó la voluntad de regreso de aquellas miles de almas que habían cruzado a nado. No es lo mismo que saltar la valla. Rodearon el espigón que vos planteabas, rodearon el espigón y las vallas y fueron por el mar,
de Tarajal y entraron por mar. Entonces ahí esperaban tener cada uno individualmente este proceso. Esto no se hizo, el ministro de España ya dijo que ya fueron la mayoría devuelto de manera sumaria, voluntariamente. Lo de voluntariamente es una construcción, porque es bien lo que vos señalabas, hay condiciones sociales que expulsan a la población, fundamentalmente a la población joven, en búsqueda, son gente sin presente, son gente que van en busca de futuro, y pocas veces lo encuentran. Después las declaraciones de Tajani, del canciller italiano, son graciosas, porque Italia justamente es la otra puerta de África. O sea, España es la puerta que está más cercana, a través de Ceuta y Melilla, y España a través de Lampedusa, ¿no? Que era un gran cementerio donde ha ido el Papa Francisco más de una vez, un gran cementerio de migrantes que quedaban en el mar. Y justamente Italia sufrió lo mismo que sufrió presiones políticas en su momento de abrir la canilla de la migración y encontrarse enfrentando con toda Europa, justamente por las ventajas que da el grupo Schengen, que debemos decir, para quien no supiera, Schengen significa que vos entras a cualquiera de los países europeos que sean parte del acuerdo y poder recorrer después toda Europa sin necesidad de trámites migratorios. Italia es justamente ahora quien se encarama con un signo político, un gobierno muy peculiar como el de Meloni, se pone a la cabeza de cuestionar a España en cuanto a la gestión migratoria, y en el medio de esto debemos entender y no dejar de ver el negocio de los propios estados receptores de migración, que no reciben además fortunas de parte del Fondo Europeo para la contención de la migración, en lo que deben ser atención de políticas sociales. Así que es una tragedia humana atravesada por intereses de gente que está muy lejos de la realidad de las pobres almas que han atravesado el río para tratar de llegar a encontrar una vida un poco más sosegada. Sí, una vida sosegada y que ya ha empezado, por supuesto, según las informaciones, a referirse a una próxima reunión de la Unión Europea. Embajadores de la Unión Europea han sido convocados a una reunión extraordinaria el próximo lunes para abordar la crisis migratoria en Ceuta. Ya Francia también pues está desplegando plena seguridad en sus fronteras. ¿Qué decir de lo que más adelante pueda llegar a estas reuniones dentro del seno de la Unión Europea, Fernando? Pues teniendo en cuenta lo que lo comentabas, ¿no? Italia tratar de dar un castigo a España por no aferrarse directamente a las imposiciones de la extrema derecha en la Unión Europea, por un lado, y por otro lado, precisamente, pues alguna solución a lo que transcurre en Ceuta en las últimas horas. Sí, yo creo que ahí van a pasar, si me preguntaras, y nos animamos a una perspectiva así rápida. Yo creo que van a pasar distintas cosas. Trump acaba de hablar hace un ratito diciendo que va a destruir Irán esta noche y esas cosas que dice siempre. Pero en el marco de eso dice, además, le preguntan por Ceuta y dice, acá en América, Centroamérica no está mirando Medio Oriente en vez de estar mirando Ceuta y España, y debemos preocuparnos mucho. España está siendo invadida por bárbaros, dice Trump, respecto de la situación de Ceuta. Trump es uno de los que impulsa, de los que apoya, de los que banca a Marruecos. Ahora, no obstante lo cual, utiliza desde el punto de vista de la justificación ideológica lo que es suprematismo, estas agendas securitarias y antimigratorias, que son antidesplazados, que fue el caballito de su campaña. Creo que en Europa va a pasar lo mismo. Creo que Europa va a hacer un reajuste de sus fronteras, va probablemente a construir distintos niveles de ciudadanización. No olvidemos que España a los migrantes los ciudadanizó y les dio derechos laborales y todos los derechos sociales de cualquier español. Esto hace muy poquito, es algo que se le factura al gobierno. No quiero ser apologista del gobierno de Pedro Sánchez, pero debemos decir que esto sucedió. Es muy probable que Europa se encamine a un proceso de justificación de narrativas supremacistas, racistas, antimigratorias, antiafricanas. Además, no es cualquier antimigración, son decididamente antiafricanos, construyendo niveles de ciudadanización distintos, donde haya inhibición de derechos, tanto de tránsito como de trabajo, como de otras cuestiones, sobre la población desplazada que ha llegado a Europa.
Sí, y por último, Fernando, hablabas de Donald Trump, obviamente empezó, digamos, esa retórica en redes sociales, en medios de comunicación, pues haciendo referencia a lo de Ceuta y lo que pudiese pasar en las elecciones, que obviamente con una situación muy, digamos, contraria para el presidente Donald Trump y el poder en los Estados Unidos. Ha comentado que lo que se viene, pues metiendo miedo de alguna manera el presidente de los Estados Unidos, haciendo una equivalencia, ¿no?, en la situación de Ceuta y lo que pudiese ocurrir en los Estados Unidos. ¿Tu lectura? Sí, me parece que eso es así, es claramente Marruecos, Mohamed VI, entre tantas cosas que ofreció con esta maniobra de presión sobre España, ofreció una postal magnífica para estas narrativas derechistas y supremacistas, y me parece que Donald Trump la supo ver, y está planteando eso no solo hacia el interior de los Estados Unidos, parte de una conferencia de prensa que tenía que ver con otro tema, la ocupó con este tema, y me parece que lo mismo va a suceder, te insisto yo, con los discursos más reaccionarios de algún tipo de nacionalismo esencialista o chauvinista, más que nacionalismo, un chauvinismo europeo. Después, la unidad es decir, ¿qué pase con España en esto? Yo no creo que Europa, con el nivel de agresión y subordinación y el nivel de ataque y sobredeterminación que tiene, se anime a seguir pegándose tiros en los pies y termine impugnando España. Yo creo que eso no es algo que esté en el horizonte de posibilidades. Me parece, te insisto, el rey marroquí, este multimillonario, ofreció una postal formidable para todos aquellos chauvinistas y racialistas que estaban esperando una imagen de este tipo para agitar el miedo a los desplazados, a la migración, sin obviamente detenerse a mirar las causas de esto, ni en África ni de las africanas respecto de Europa, mucho menos de las nuestroamericanas o latinoamericanas y caribeñas respecto de como consecuencias de las políticas neoliberales impulsadas desde el norte, ¿no? Bueno, seguiremos muy atentos a todo este escenario, las consecuencias y sobre todo lo que significa para la Unión Europea todo esto que ha ocurrido en la ciudad de Ceuta. Fernando, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo con nosotros y la audiencia. No, gracias a ustedes por la convocatoria. Un abrazo grande. Un abrazo para ti desde la distancia. Nosotros con esto vamos a una breve pausa. Seguimos hablando sobre esta situación en la frontera entre Marruecos y España. Les recuerdo, antes de la pausa, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales. Y al final de nuestra emisión analizamos los resultados. También hemos preguntado a ustedes sobre lo que significa esta situación y por qué las causas de lo que ha ocurrido en la ciudad fronteriza al norte de África, en Ceuta. Vamos a una breve pausa, ya regresamos.